Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carolina Valdizán estamos conduciendo el análisis hoy por la noche. El segundo tema se refiere al secuestro de niños, que aparentemente su número va en aumento. Tenemos tres invitados: Otto Rivera, Cipredoni, del Observatorio de los Derechos de la Niñez; Leonel Dubón, Refugio de la Niñez; y Julio Camó, presidente de la Asociación Nacional de Criminólogos, Criminalistas e Investigadores Criminales de Guatemala. A los tres, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchísimas gracias, buenas noches. Otto Rivera, iniciemos con usted. Hay algunos indicios que los números van en aumento, los casos que se conocen aumentan, pero bueno, cuéntenos usted la situación que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias por la invitación que hacen a Ciprodeni una vez más. Desde el Observatorio de Derechos de la Niñez vemos con preocupación cómo, por ejemplo, a lo largo del año 2021, el número de casos en que se activa, por ejemplo, la alerta Alba Kenneth, cada vez que desaparece una niña, niño o adolescente, va en aumento. Todavía en el año 2020, en el contexto de la pandemia, la alerta se activaba en promedio diario a nivel nacional hasta 15 veces por día. Sin embargo, una vez se empezaron a flexibilizar las medidas nacionales en el contexto aún con pandemia, esto llega hasta 17 veces diarias y algunos días más. Esto lo vemos con suma preocupación y como ustedes muy bien han venido reportando, no solo desde el año pasado, sino desde años anteriores, tal como se presenta en el antecedente, los casos paradigmáticos de niñas y niños, inclusive de muy corta edad, estamos hablando de bebés y de niñas y niños en promedio 5, 7 años hasta 8 años, todos recordamos, todos recordamos el caso, por ejemplo, en enero de Sharon, de 8 años de edad, pero así como Sharon, hay muchísimos casos más, con mucho mayor énfasis en el caso de las niñas y las adolescentes, lo que preocupa realmente en el país. Muchísimas gracias, licenciado Leonel Dubón. Ustedes como Refugio de la Niñez, ¿qué es la situación que han observado? Muchísimas gracias, feliz noche en cabina y a nuestros queridos televidentes. Pues sí, preocupante. Nosotros lo que vemos es la inexistencia de un sistema de protección. Realmente en el primer trimestre tuvimos un promedio de 13 desapariciones diarias, lo que llegaba casi a 400 por mes. Sin embargo, en el segundo trimestre de este año, las desapariciones diarias subió de 13 a 17, lo que nos preocupa. Coincidimos con los datos presentados por Otto Rivera, y hay que tomar en cuenta que hay varios, no se trata solo de hablar de las desapariciones, sino que hay varios elementos. Ustedes plantearon uno de ellos, que es el secuestro de niños, pero no solo es el secuestro, no solo niños que desaparecen por tener conflictos en la familia, que muchas veces nuestras instituciones argumentan eso, sino que también estamos teniendo sustracciones internacionales. Creo que el caso más reciente es el de la niña que es secuestrada de San Marcos y que aparece en Tapachula. Estamos frente a un fenómeno criminal que tiene que ver con la trata de personas. Tenemos que enfocarnos, el Ministerio Público sobre todo, a investigar esas estructuras criminales que se están dedicando a identificar niños y niñas para ser sacados del país. Hay que recordar que de los 5.000 a 6.000 en promedio de niños y niñas que desaparecen por año, siempre queda una reserva de cerca de 800 a 1.000 que nunca aparecen. Nosotros siempre hemos dicho que esa reserva que queda o ese grupo que nunca aparece, especulamos que pudieran ser los niños y sobre todo adolescentes que son sacados del país para ser tratados hacia Europa, hacia Estados Unidos o hacia México, como los casos recientes que hemos estado viendo. Todo esto tiene que ver con un sistema de desprotección, no de protección, sino que desprotección, donde realmente tenemos que hacer mucho, no solo en el ámbito estatal, sino también en el ámbito familiar, para generar mejores condiciones de protección a las niñas. Julio Camó, usted como experto en criminalística y en el estudio de estos temas, focalicémonos un poco en este fenómeno de secuestro y de tráfico de personas. ¿Qué nos puede aportar de lo que ustedes pudieran tener como elementos para entender lo que está pasando, causas y hacia dónde los lleva? En fin,
Cuéntenos, por favor. Sí, muchas gracias a Canal Antiguo por la invitación que me hacen en esta noche. En efecto, quisiera empezar con unas diferencias, ¿verdad?, entre lo que son las alertas Alba Kenneth y las Isabel Claudina, pues, para que se pueda comprender de mejor manera. Que las Alba Kenneth son las que nos traen a colación esta noche, donde pues en efecto pues, se da con niños y niñas menores de edad. Mientras las alertas Isabel Claudinas pues ya sean solo para mujeres. Y es preciso mencionar que las estadísticas que nos reflejan este año, del 6 de enero al 27 de junio, pues nos dan un repunte de 514 casos entre ambas alertas. En materia criminológica, como tal, tendríamos que ver, digamos, cómo poder en algún momento venir y poder evaluar este tipo de fenómenos. Hay diferentes tipos de secuestro. Aunque voy a dar cada una de estas diferencias, creo que tenemos un poquito consideraría yo que lo que se están dando un poco más son desapariciones más que secuestros. Entonces, para poderlo aclarar un poco desde el punto de vista que nosotros en este caso lo vemos. Entre las diferencias de secuestros, pues tenemos el secuestro express, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, pues estos regularmente son los que se dan durante minutos o inclusive horas, en lo que los secuestradores pues tienen a su víctima y pues, de alguna manera lo que pretenden es poder obtener de manera ilícita pues todo ese efectivo, dinero, tarjetas, etcétera, y en otros casos pues pueden ser hasta violadas sus víctimas, ¿verdad? Otro tipo de secuestros que podemos clasificar es un secuestro, por ejemplo, político. Este es cuando en algún momento a un hijo de un funcionario, pues le secuestran a un hijo como para poder presionar a que pueda tener algún tipo de injerencia, alguna decisión que se pueda tomar a nivel estatal. Esta y es como de las que más se ha visto y también es la que hay que ponerle atención, es los autosecuestros. También es el otro fenómeno que se ha estado dando, donde básicamente pues, los propios familiares, como saben que en algún momento pues tienen algún tipo de propiedades o que han vendido alguna propiedad y pues se tiene efectivo, las familias son adineradas, pues se da ese tipo de secuestros express. Y pues esto de alguna manera pues también son de esos fenómenos que se pueden dar. Aquí hay que ver también de que muchas veces sí pueden haber grupos de secuestradores, pero también hay que considerar que también hay imitadores, ¿verdad? Doctor Rivera, durante la pandemia, y eso ya lo habíamos hablado con usted en el programa, aumentó el tema de la pornografía y específicamente el tema de la pornografía infantil. Es un fenómeno mundial y es preocupante que estos niños no estén apareciendo. Nuevamente, ¿cómo podemos protegerlos? Puesto que las instituciones del gobierno deben apoyar, pero también los padres deben de estar más que nunca pendientes de sus hijos. Muchas gracias. Y aquí, por favor, me quisiera remitir también al importante trabajo que ya está haciendo tanto el Ministerio Público acá en Guatemala como la Policía Nacional Civil en coordinación con el Centro Internacional para la Búsqueda de la Niñez Desaparecida y Explotada, porque también se han hecho asocios con importantes plataformas de redes sociales como por ejemplo Facebook, para mejorar, y aquí interviene también la Procuraduría General de la Nación, para mejorar la efectividad en la identificación de las redes de tratantes y explotadores a través de el uso de las plataformas electrónicas, la tipificación del ciberdelito, o corrijo, en plural, de los ciberdelitos, es muy importante en el país. Una vez trasladada toda la comunicación debido precisamente a la presencia de COVID-19, al uso de las distintas tecnologías de información y comunicación, por supuesto que también se incrementa el nivel de riesgo en el país. Tómese en cuenta, por favor, que un importante segmento de la población, no toda, pero aquellos que tienen acceso a las plataformas informáticas también generan eso. Algo que hemos visto en Ciprodeni en los últimos meses con suma preocupación es la plataforma TikTok, sobre todo en niñas y adolescentes mujeres que están subiendo sus videos y buscando altos niveles de aceptación y
de popularidad entre sus pares. Pero también lo mismo que pasa con otras plataformas informáticas, hay un segmento adulto que se aprovechan y que pueden crear perfiles falsos en distintas plataformas para poder obtener información, uso y desuso, pero también un mal uso y abuso de la propia información que niñas, niños y adolescentes pueden usar. A la par del desarrollo tecnológico, debemos de mejorar las medidas de seguridad y protección. Ahora, cierro mi comentario con esto. Usted ha hecho referencia al rol de los padres de familia. Por favor, tómese en cuenta que en el país la mayoría de las niñas, niños y adolescentes con quien tienen la relación cotidiana es con las madres de familia, pero son madres jefas de hogar que tienen que salir a ejercer sus funciones laborales. Entonces, una vez más, la niñez y la adolescencia puede permanecer, y algunos permanecen mucho tiempo frente a las plataformas informáticas sin mayor asesoría, acompañamiento de madres y o padres o tutores. Leonel Dubón, el tema ha ido creciendo en número y en impacto, y por favor, ayúdenos a recordar, entiendo que no sé si fue la semana pasada o es esta semana, donde promovido por algunas organizaciones internacionales se va a llevar a cabo un seminario precisamente sobre el tema de los niños, los adolescentes que están desapareciendo, y hay mecanismos de búsqueda, en fin, porque aparentemente, bueno, no aparentemente, bueno, los números que ustedes nos dan nos señalan que el problema crece, pero incluso a nivel internacional ya llama la atención esta situación. ¿Qué nos puede aportar al respecto? Bueno, como lo decía antes, creo que hay dos factores fundamentales, ¿no? El primero tiene que ver con los factores de riesgo. Esos factores de riesgo se dan cuando muchas veces en el ámbito familiar no hay condiciones de protección. Cuando en casos donde es la madre la que tiene toda la responsabilidad y seguramente tiene que salir a laborar, pues los niños pasan mucho tiempo solos, como bien lo indicaba Otto Rivera. El otro factor tiene que ver con las condiciones de protección que tiene que generar el Estado y sus instituciones. Aquí es donde nosotros hemos cuestionado, porque aunque vemos buenas actitudes de algunos funcionarios actuales, por ejemplo, de la Procuraduría General de la Nación o de la misma Secretaría de Bienestar Social, el problema es que las instituciones ya colapsaron en su vida útil, ya no tienen como mucha fuerza para poder abordar problemas para los cuales estas instituciones no fueron creadas. Para ponerlo en otro contexto, la Ley de Protección Integral dio vida a una nueva institucionalidad o a una nueva corriente que era la doctrina de la protección integral. Pero nuestras instituciones fueron creadas bajo la corriente de la doctrina irregular, donde a los niños se les veía más como objetos que como sujetos de derecho, y donde la función de los padres era más controladora que de prevención. Ahí es donde nosotros vemos que se está dando el gran problema, que nuestras instituciones hoy por hoy no han evolucionado en la medida que los problemas sociales han evolucionado. Bien lo dijo el licenciado Julio Cano, no se trata, las alertas al Baquén, que es un tema específico para personas menores de edad, tiene que ver con desapariciones de niños, pero esas desapariciones pueden haber 10 formas distintas o 10 razones distintas por las que están desapareciendo. Ya hoy hay muchas instituciones, como bien lo planteas, que están trabajando a nivel no solo centroamericano, sino que a nivel iberoamericano, para tratar de identificar cómo generar condiciones de protección. Hay que recordar que Guatemala o los países centroamericanos tienen fronteras muy porosas. Yo siempre traigo a colación el caso de una niña en Tactic, que al salir de la escuela, una niña de 12 años, al salir de la escuela caminando en una calle solitaria, de repente ella siente que le ponen algo en la boca y se desmaya. La niña reacciona y despierta 2 días después en un furgoncito en Comitán, México. ¿Se imaginan ustedes cuánto tiempo la niña pasó dormida? ¿Cómo logró pasar una frontera donde había control migratorio, digámosle, o entre comillas, control migratorio, y apareció del lado mexicano? No es el primer caso de niñas que son sacadas del país bajo estructuras criminales. El caso de San Marcos de esta semana recién pasada, donde una bebé secuestrada en San Marcos y aparece en Tapachula. Entonces nosotros creemos
que estos esfuerzos que ya se están haciendo para tratar de identificar estructuras, vamos en la vía correcta. Ahora, los padres también tenemos que aportar muchísimo para comunicarnos con nuestros hijos. Solo quiero hacer una corrección. Los delitos cibernéticos no están regulados en Guatemala, a excepción de la pornografía infantil. Y ese es un problema grave que tenemos. Por ejemplo, el denominado grooming, que es un adulto se hace pasar por un niño para entablar una comunicación o relaciones con otro niño por internet, eso no está regulado en el país. O el sexting tampoco está regulado en el país. Y así hay como 6 o 7 delitos cibernéticos que nuestra legislación todavía no los tiene contemplados. Y son los temas en los que tenemos que evolucionar si queremos atacar de fondo este problema, a la par de crear un nuevo sistema de protección desde lo comunitario, desde lo municipal, desde lo departamental hasta llegar a lo nacional, porque realmente no tenemos sistema de protección. Doctor Rivera, este tipo de legislaciones pueden ir muy bien apoyadas de programas de educación por medio del Ministerio de Salud, sobre todo que ahora las clases se están llevando pues por virtual, por medio de radio, por las guías, etcétera. Esto podría ayudar muchísimo en este momento, sobre todo porque es un tema de actualidad y los niños se sentirían que les están metiendo algo, forzándolos a ver temas, sino que es algo que ellos están viviendo en este momento y hablar desde las consecuencias a futuro que podrían tener. ¿Cómo se podría manejar esto apoyados en educación? Si puede abrir su micrófono, por favor. No, disculpas. Creo que esa es la pregunta clave y fundamental, y creo que aún estamos perdiendo una hermosísima oportunidad para repensar, para reimaginar, para recrear el modelo y el sistema educativo nacional guatemalteco. Antes de la pandemia, 2.8 millones de niñas, niños y adolescentes permanecían fuera del sistema educativo nacional. Y cuando se traslada a la modalidad virtual, a la educación en línea o televisiva, estamos dejando por lado a muchas más niñas, niños y adolescentes. Y les comento 3 cosas prontamente. Uno de ellos, primero, se viola el derecho a una educación gratuita y obligatoria, porque las familias, si no pagan el servicio de internet o la energía eléctrica, sus hijas, hijos no pueden dar continuidad a sus clases bajo esta nueva modalidad. Hay testimonios muchos. Permítanme solo en aras del tiempo plantearles uno que nos compartía una madre de familia de 3 hijos. Uno, sí, tienen un solo teléfono celular, se lo tienen que turnar, pero nos han dicho, esta señora nos decía que han habido días en que tienen que tomar una decisión: o compran servicios de datos para la navegación al internet y turnarse el único teléfono en casa, o ese día comen, pero no pueden hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Creo, y esa es una recomendación muy fraterna que hacemos, pero sustentada en conocimiento, que lejos de, por ejemplo, de renovar este seguro médico privado, el gobierno hubiese hecho un contrato, que lo puede hacer aún, con las empresas proveedoras de telefonía celular y universalizar el derecho a un internet gratuito. Quiero traer a colación también la observación general número 25 de reciente aprobación por el Comité de Derechos del Niño sobre derechos del niño en entornos digitales, donde nos ponen estas señales de alerta, pero también identifican ventanas de oportunidad. Hoy la educación es una puerta clave, es fundamental, es determinante, porque COVID no se ha ido, no se irá en el resto del año, ha venido para quedarse por un buen tiempo más, y me parece que la clave, el punto de quiebre tiene que ser en una nueva educación para una nueva humanidad desde el horizonte de la dignidad y que incluya a todas, todos por igual. Licenciado Camó, sus recomendaciones, sus sugerencias a las entidades responsables de la investigación, en particular cuando sí estamos ya en el ámbito estrictamente de delitos penales que se cometen alrededor de los niños en Guatemala.
Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, esto va en recomendación para las personas que son víctimas, ¿verdad? La recomendación para personas que son víctimas, primero, si se da una situación de esta, manejarlo hermético. Es decir, no comentarlo a medio mundo porque hay personas oportunistas que los pueden contactar y los pueden engañar, simulando que sí tienen en este caso a sus familiares y les pueden sacar en este caso pues, algunas cantidades de dinero con una simulación de que tienen a la víctima. Hay 4 puntos que quisiera dejar aquí. Por ejemplo, en este caso, cuando se confirma en efecto que pues, se da un caso donde el tipo, el bien jurídico tutelado, pues la libertad de las personas y se confirma que es secuestro en el caso de adolescentes, pues se recomienda en este caso a los padres de familia pues mantener la calma, número 1. Número 2, se tiene que denunciar, ¿verdad? Número 3, hay un comando antisecuestros de la Policía Nacional Civil que está al servicio de la población las 24 horas, 365 días del año. Y número 4, pues no pagar, en este caso, no pagar el rescate sin el consentimiento de las autoridades. ¿Por qué? Porque esto se puede prestar a que les puedan continuar en algún momento, pues queriendo sacar más dinero. Y entonces de esto debe tener conocimiento pleno porque en la mayoría de casos, si en este caso son niños que están secuestrados, pues evidentemente lo que como bien dijeron mis antecesores, pues el caso que activó las alarmas pues fue el caso de la niña desaparecida en San Marcos, que desaparece allá en Tapachula, gracias ahí a unas denuncias de mexicanos, porque todo esto se viraliza. Pues, realmente en la nueva modalidad virtual pues se rompieron esas barreras en el tema tecnológico y pues se permitió poder localizar a esta niña. Entonces ya hablamos que estamos hablando de una estructura criminal transnacional como tal. Entonces, que pueden tener en este caso a sus víctimas en cautiverio. Número 5, pues darles a entender, de alguna manera, si son víctimas de secuestro, darles a entender que se equivocaron de víctima, de tal manera que pues se le pueda poner en duda, en este caso, sobre la posible identificación de una persona. A las autoridades en general, pues de alguna manera, pues hay muchas instituciones, varias instituciones que están involucradas en este tema, hacer en este caso campañas de prevención a través de la Policía Nacional Civil, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que juega un rol importante en esto, y a otras instituciones que en algún momento pueden tener un papel preponderante. Bien, agradecemos a Otto Rivera, a Leonel Dubón y a Julio Camó que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Carmina, cerramos, pero creo que usted tiene un mensaje importante, así que por favor cierra usted esta noche. Muchísimas gracias, Mariano, y es para invitarlos, por favor, que no se pierdan nuestras entrevistas de las 8:45 el día miércoles 30, pues tendremos un programa muy especial. Estamos conmemorando el 150 aniversario de la Revolución Liberal y es un tema que todos debemos conocer y analizar, porque en Guatemala la historia se debe conocer para poder construir sobre nuestro futuro. Así que, por favor, no se lo pierdan, márquenlo ya, pongan un recordatorio, igual aquí los vamos a estar recordando, pero por favor, sintonícenos el miércoles sin falta. Gracias, Carmina, por la invitación. Efectivamente, tendremos a una historiadora y a un descendiente de Justo Rufino Barrios, con los quienes vamos precisamente a tratar el tema de los 150 años de la Revolución Liberal. No solo es el bicentenario en Guatemala, se ha concentrado mucho la discusión, las actividades alrededor del bicentenario, pero no podemos olvidar la trascendencia de la Revolución Liberal. Así que los invitamos. Gracias, Carmina. Nos vemos. Gracias, Mariano. A ustedes muy amables por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y nos vemos el próximo miércoles 30 de junio. Pasen buena noche.